Hola, profe, buenas tardes. En esta primera instancia vamos a hablar sobre la medición, sobre qué es la medición y su diferencia con lo que sería estimar. Estimar sería cuando nosotros agarramos un objeto y suponemos cuánto mide. Por ejemplo, tenemos esta caja. Yo puedo mirar esta caja y decir que de largo tiene 13 centímetros aproximadamente. Pero esto es solo una suposición. Entonces, nosotros cuando hablamos de medir, estamos hablando de un exacto, de una unidad exacta. Podemos calcular la unidad exacta, como por ejemplo, con un centímetro. Si calculamos con el centímetro, podemos ver que en realidad la caja mide 16 centímetros. Así como medimos con el centímetro, podemos medir con otras cosas. Podemos medir con objetos convencionales y no convencionales. Objetos convencionales son los instrumentos de medición, que serían, por ejemplo, el centímetro, la cinta métrica, la regla, entre otros instrumentos. Y no convencionales serían objetos como lápices, como nuestras manos, una soga, los pies, entre otros. Entonces, ¿por qué es importante trabajar esto a nivel inicial? Es importante ya que los niños desde muy temprana edad realizan estimaciones o comparaciones de tipo visual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el niño puede notar que el adulto en su vida cotidiana utiliza la medición, sin siquiera ellos saber todavía qué significa realmente esto. Como por ejemplo, cuando los chicos ven que sus papás cocinan con medidas exactas, o cuando ven que un adulto está calculando para poner baldosas, o ven cuando están midiendo una mesa para ver si encaja en un rinconcito. Esto lo que produce es que ellos comiencen a medir con elementos intermedios de su cuerpo y entorno, que serían manitos, pies, entre otros. Sin embargo, cuando están en el jardín, comienzan a relacionarse con objetos tanto no convencionales como convencionales. Es decir, se les proporciona un acercamiento a los instrumentos de medida, instrumentos que podrían llegar a ser la regla, el centímetro, la balanza, el vaso medidor, entre muchos otros objetos. Cuando esto se aborda en el jardín, se puede usar para cosas cotidianas, como decir que esto es grande y esto es más chico, como se puede decir que esto es alto y esto es bajo, se puede medir cuánta harina usar para una torta, ver en el calendario cuánto falta para su cumpleaños, por ejemplo, mirar el reloj para saber a qué hora pueden salir al patio, entre otros. Bueno, cuando hablamos de magnitud, nos referimos a todo lo que se puede medir en la vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos esta caja y podemos decir que tiene una altura, tiene una anchura, tiene un largo, o sea que se puede medir. Y esto tiene una unidad exacta. Y por otro lado, tenemos también los productos convencionales y no convencionales. Bueno, hablando de esos objetos, en el jardín podemos usar los convencionales, que podrían ser la cinta, podría ser el termómetro, podría ser el centímetro, el reloj, la balanza, la regla, el vaso medidor, entre muchísimos otros. Y los no convencionales, que serían objetos que no están, ¿cómo se puede decir? No están realizados para hacer una medición. Pueden ser los lápices, las manos, los pies, una soga, una cinta, entre otras tantas cosas. Estos objetos se suelen usar para medir las diferentes magnitudes, como por ejemplo, para la longitud,
sería como, por ejemplo, para medir lo alta que puede llegar a ser una puerta. Podríamos usar tranquilamente la cinta métrica o el centímetro. Cuando hablamos sobre, no sé, por ejemplo, perdón, me perdí. Sobre el peso, podríamos usar una balanza para pesar una manzana. Cuando hablamos de capacidad, podemos usar como por ejemplo una botella y con un vaso medidor podemos saber cuántos litros pueden entrar en la botella. Y con el tiempo podemos saber cuánto falta para la hora de la merienda usando un reloj. Bueno, de esto pasamos a las cantidades continuas y descontinuas. Las cantidades descontinuas serían las que podemos contar. Como por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4 acrílicos. Se pueden utilizar los números naturales sin necesidad de medir. Pero cuando hablamos de cantidades continuas, nos referimos a expresiones decimales y números fraccionarios, no me salía la palabra. Como por ejemplo, podemos decir que una botella tiene una capacidad de 3 litros. Y en este caso no solo usamos números, sino también usamos una unidad de medida. Por lo tanto, se puede decir que las cantidades continuas se miden. Y bueno, y por último voy a presentar la actividad que yo elegí, que es para que los chicos puedan medir la longitud. Ahora voy a presentar. Hice estos dinosaurios y cuadrados grandes y cuadrados chiquitos. Junto a esto hice un registro de actividad en la que podemos poner el largo y el ancho de cuánto sería el dinosaurio en cuadrados grandes, cuadrados chicos y cuánto sería con la regla. Entonces, tenemos estos dos dinosaurios. ¿Cuántos cuadrados grandes mide el dinosaurio chiquito? 2, por ejemplo. ¿Y cuántos cuadrados grandes mide el dinosaurio alto? Y también de paso, ellos pueden ya de por sí, con un conocimiento previo, decirme cuál es más grande que el otro. Y también decirme cuál es más ancho que el otro. Mientras que los niños van estimando cuánto puede llegar a medir el dinosaurio, tanto con la regla como los cuadraditos, esto lo va a ayudar a una construcción más avanzada. Por lo tanto,